Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes a través de este medio. Hoy es un día muy especial, es un día donde podemos tener la oportunidad de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, podemos cantar al Señor y saber que estamos todos unidos en el mismo sentir, en el mismo propósito, y es el de alabar al Señor y poder compartir juntos el tiempo de la palabra del Señor. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando alrededor de una pregunta que Jesús hizo a los discípulos. Les preguntaba de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, ganar todas las riquezas, si perdiere su alma. Y sacábamos varias conclusiones, y es que hay cosas en la vida que son muy importantes, que sí hay que valorar. Y una de ellas es, debemos valorar el tiempo, es una de las conclusiones que sacábamos. Hablábamos también de valorar la familia. En tercer lugar hablamos de valorar y disfrutar la naturaleza. Finalmente, como cuarta conclusión, era que debemos valorar el tiempo y nuestra relación con Dios. Muy bien, hoy quiero trabajar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14, y vamos a tratar un tema un poco diferente. Tiene que ver más con la elección de Jesús, de sus discípulos. Creo que estos son los aspectos muy importantes en el ministerio de Jesús. Yo creo que hubo aspectos importantes, determinantes en la vida de Jesús, como momentos antes de ir a la cruz, el tiempo de la tentación, cuando se fue al desierto y fue tentado por Satanás. Hubo momentos así importantes, pero creo que este momento de elegir a sus discípulos es un momento determinante. Jesús necesitaba saber quiénes iban a compartir con él, a quiénes iba a formar, quiénes iban a estar con él durante varios años, a quien él iba a preparar para que continuara su misión, quienes iban a realizar el trabajo que él había iniciado una vez que él cumpliera su misión. Y dice la palabra que él pues subió al monte, pasó, dice que toda la noche orando porque iba a escoger a sus discípulos. Quiero que vamos a la palabra al Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los discípulos, a los que él quiso, dice el pasaje, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero quiero concentrarme solamente en el versículo 13 y en el versículo 14. Aquí hay tres declaraciones que hace Jesús que bien vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y una primera declaración que encontramos aquí en el pasaje es que en el versículo 13, cuando leemos el pasaje, dice Jesús que después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Es una primera declaración. Jesús llamó a los que él quiso llamar. Él decidió a quién llamar. Él iba cerca de la orilla del río y entonces vio a Andrés, vio a Pedro, encontró a varias de las personas que él observó y él decidió llamarlos, se interesó por ellos y los llamó. Fue una decisión de Jesús y el pasaje dice que Jesús llamó a los que él quiso, es decir, el llamamiento de los discípulos, el conformar el equipo para Jesús no fue una iniciativa de los discípulos mismos, no fue que ellos vieron a Jesús pasar y entonces dijeron, Señor, quiero ir contigo, sino que sencillamente Jesús los eligió, Jesús los escogió, Jesús quiso que estuvieran con él. Entonces aquí vemos que la elección de los discípulos es una voluntad, no de los discípulos, es una voluntad de Jesús mismo. Vemos aquí la voluntad de Dios en esta elección, no nuestra voluntad. La palabra en Romanos capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, dice la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces encontramos que aquí el apóstol Pablo confirma nuevamente la idea que maneja el Nuevo Testamento de la elección. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien escoge, es Dios quien te busca, no son los discípulos, no somos nosotros. Él nos conoció, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, 29, que nos conoció y también nos predestinó, y a aquellos que predestinó, dice que a esos también llamó. También encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice Jesús, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nuevamente se define aquí
la idea doctrinal, la verdad doctrinal de que es Jesús quien te escoge, que es Jesús quien decide, es que es Jesús quien selecciona a sus discípulos y que siempre la iniciativa, el llamamiento, que la iniciativa de la elección está en las manos de Dios. Y en este caso, del llamamiento de los discípulos está en las manos de Jesús. Ahora, Jesús conoce el corazón de los discípulos. Jesús sabe quiénes son aquellos que van a permanecer, quiénes son aquellos que van a poder soportar el peso, la carga del ministerio. Yo creo, mis hermanos, que cuando nosotros que hemos sido llamados por Dios, Dios te ha llamado a ti y tú estás aquí en esta congregación, o amigo, hermano, que estás allí viendo y escuchando este mensaje, en cualquier iglesia donde tú estés, donde tú hagas parte de esa familia cristiana, tú estás allí por voluntad de Dios, por iniciativa de Dios. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te buscó, porque Él te amó a ti primero, porque Él te eligió a ti, no tú a Él. Y tú estás allí en este lugar y tú estás en esta congregación porque Dios te ha llamado, porque Dios conoce tu corazón y porque sabe que tú eres una persona que puede ser útil en las manos de Dios. Y esta es una de las razones por las que Dios también escoge a sus discípulos y una razón por la cual el Señor nos llama a nosotros y nos escoge. Y es porque Dios quiere que nosotros también le sirvamos, porque Jesús sabe y Jesús cree y quiere que tú le sirvas. Jesús quiere que yo le sirva. Entonces, en primer lugar, encontramos aquí una primera verdad y es que Jesús quiso llamar a sus discípulos. Tú estás aquí porque Jesús te llamó, porque Jesús te escogió, porque Dios te salvó. En segundo lugar, también encontramos otra verdad de la palabra y está en el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Aquí encontramos un propósito importante, es decir, Jesús llama a los discípulos, pero ¿para qué los llama Jesús? ¿Para qué los llama? Dice el pasaje que los estableció a 12 discípulos para que estuviesen con él. Y me parece bien importante esta idea que transmite el evangelista, porque yo siento que uno de los propósitos que Jesús tiene al llamar a sus discípulos no solamente enseñarles de la Biblia, no solamente enseñarles del ministerio, no solamente enseñarles de la ley, sino que ellos pudieran conocer a Jesús, que ellos pudieran saber de lo que era Jesús. Dice que los llamó para que estuviesen con él. Durante 3 años los discípulos iban a estar con Jesús. Durante 3 años los discípulos iban a conocer del amor de Jesús, iban a poder observar a Jesús llorar por Jerusalén, iban a poder observar a Jesús llorar por Lázaro, su amigo, iban a poder conocer el corazón de Jesús y ver cómo Jesús se entregaba, cómo Jesús sentía, cómo Jesús amaba. Durante esos 3 años los discípulos pudieran también aprender del servicio de Jesús, la capacidad de Jesús para servir, para entregarse a otros, para tener compasión de otros y servirle a otros. Iban a poder conocer de la entrega de Jesús, iban a poder conocer de la humildad de Jesús. Es decir, durante estos 3 años los discípulos iban a poder conocer de Jesús, quién era Jesús, y Jesús quería enseñarles a ellos de su amor, quería enseñarles de su servicio, Jesús quería enseñarles a ellos de su entrega, quería enseñarles de la humildad, que aprendieran de la humildad, y querían, sobre todo, Jesús enseñar a los discípulos de la dependencia que Jesús tenía con los discípulos. Entonces Jesús los llama y los llama para que los discípulos pasen tiempo con Jesús. Ahora, para nosotros ser como Jesús y para los discípulos ser como Jesús, para parecerse a Jesús, los discípulos debían pasar tiempo con Jesús y por eso Jesús los llama para que pasen tiempo con Él, para que estuvieran con Él. El pasaje dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y yo creo, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos el anhelo, el deseo de ser como Jesús, yo sé que muchos de ustedes, así como nosotros, anhelamos cada día ser como Jesús, imitar a Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús, decidir como Jesús. Pues para lograr estos niveles es importante que nosotros podamos permanecer con Jesús, estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Para ser como Jesús necesitamos entonces pasar tiempo con Él. Para aprender a actuar como actúa Jesús necesitamos pasar tiempo con Jesús. Para ver y para pensar como Jesús lo hace necesitamos pasar tiempo con Jesús. Una de las claves en el crecimiento cristiano, una de las claves para que tú y yo podamos crecer en la vida cristiana está justamente en pasar tiempo con el Señor, en dedicar tiempo con el Señor. Pero justamente
siendo esta la clave, es también de las cosas más difíciles en la vida cristiana que nosotros podemos realizar, y es estar a solas con Jesús, es pasar tiempo con Jesús, es poder tener contacto con la palabra, es meditar en la palabra, es atesorar en nuestro corazón, es poder vivir y obedecer a la palabra del Señor y estar tiempo con Él. Nos cuesta a nosotros levantarnos de mañana para orar, nos cuesta separar tiempos para hablar con el Señor, nos cuesta separar tiempo para meditar, nos cuesta separar tiempo para escudriñar las Escrituras y saber más de la vida de Jesús. Nos cuesta estas disciplinas, pero justamente, siendo que son tan costosas, justamente son las que nos ayudan a que nosotros podamos ser cada vez más como Jesús. También los afanes, las ambiciones que tenemos, nuestras metas personales. Todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer, queremos alcanzar propósitos, metas en nuestra vida, y todas estas cosas hacen que nosotros nos desconcentremos y nos olvidemos y nos cueste poder estar un tiempo a solas con el Señor, que nos cueste detenernos para meditar en su palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque con tantas corre-corres que tenemos a diario podemos perder el norte de estar con Jesús. Yo veo aquí una intención de Jesús con los discípulos, y es que más que conocer a Jesús, más que conocieran de la Biblia, más que conocieran de las doctrinas principales de Jesús, lo que Jesús aquí tiene como intención es que ellos tengan una relación con Jesús, que ellos pudieran conocer de Jesús, que pudieran tener una relación con Jesús. En tercer lugar, el pasaje dice que Jesús fue quien quiso tener a sus discípulos. En segundo lugar, hemos dicho que Él quería que estuvieran con Él, ese fue el propósito, para que estuvieran con Él, para que los acompañaran, para que pasaran tiempo con Él y estuvieran en el ministerio aprendiendo de Jesús, porque hay una de las cosas que nosotros debemos saber. En la psicología se habla mucho ahora sobre lo que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo quiere decir que nosotros aprendemos más por lo que vemos. Es decir, cuando tú ves a alguien que hace algo, entonces tú tratas de imitar y de hacer eso que la otra persona hizo. Y en un sentido, el hecho de que Jesús estuviera con sus discípulos y que los discípulos pasaran tiempo con Él, era una forma de que Jesús le pudiera enseñar a ellos también a través de el ejemplo, que ellos vieran a Jesús caminando por las calles, sanando a los enfermos, ayudando a los que tenían hambre, liberando a los endemoniados, haciendo tantas cosas en el ministerio de Jesús. Y Él quería que los discípulos pudieran ver en el ministerio de Jesús esas cosas y ellos pudieran entonces repetirlas, poderlas continuar. En tercer lugar, el propósito de Jesús, aparte de que estuvieran con Él y que aprendieran de Él, es especialmente enviarlos. Dice el versículo 13 y 14. 14 dice, y estableció 12 para que estuviesen con Él. Y luego dice, termina el versículo 14, y para enviarlos a predicar. Habían dos preocupaciones, pienso yo, en la mente de Jesús. Es decir, Jesús tenía claro que Él había venido por una misión, y es la misión de Dios, el propósito eterno de Dios, salvar al mundo, que el mundo no se condenara, que el mundo se salvara, y la forma que Dios definió hacer es a través de su Hijo, que Jesús muriera por nosotros. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el propósito eterno de Dios, salvar a la humanidad. Pero en la mente de Jesús, en la conciencia de Jesús de que ese es el propósito y que esa es la misión, había dos preocupaciones. Jesús tenía conciencia de su misión y Jesús sabía que llegaría el momento en que iba a ser crucificado y que iba a morir. Entonces Jesús dice, bueno, yo me voy a ir, yo voy a morir, y entonces ¿quién va a continuar transmitiendo el mensaje de la salvación? ¿Cómo la gente va a saber cómo poder alcanzar la salvación? Entonces es una preocupación que hay en la mente de Jesús. Yo no puedo venir aquí a la tierra y cumplir la misión y luego irme, y entonces ¿esto qué? ¿Quién va a continuar? Por eso Jesús escogió a 12, dice que los estableció para enviarlos. Entonces una preocupación de Jesús es ¿quién va a continuar? ¿Quién va a seguir comunicando? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a continuar con el mensaje de la salvación? Y la otra preocupación de Jesús también es, bueno, yo voy a hablar, yo voy a transmitir, pero todo esto se puede olvidar. ¿Quién lo va a continuar? Entonces la única manera es una transmisión oral. Es decir, que mis discípulos me escuchen, aprendan de mí, y todos lo que oyeron de mí y lo que vieron de mí, palabras del apóstol Pablo también, lo que vimos y oímos, eso testificamos. Es lo que Pedro alguna vez dijo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, eso testificamos, eso anunciamos.
Y eso está en el plan de Jesús. ¿Quién va a anunciar? ¿Quién va a hablar de lo que vio y de lo que oyó? Los discípulos. Entonces Jesús escogió los discípulos. Entonces, preocupación de Jesús es quién va a continuar y quién va a hablar, quién va a mantener el mensaje. En esta época, mis hermanos, yo veo que hay un peligro que nosotros tenemos. Yo creo que este tiempo de la pandemia, ya llevamos 4 meses, vamos para el 5.º mes, desde marzo y ya estamos en junio, vamos para el 5.º mes, que hemos estado distanciados, que hemos estado aislados en nuestra casa, confinados, encerrados. Y creo que a veces como que hay una sensación que llega a la iglesia, una sensación que llega a la mente de uno, al corazón de todas las personas, y es para que quedarnos quietos, no vamos a hacer nada. De hecho, yo recuerdo que la primera vez cuando se inició el 25 de marzo, más o menos, la decisión presidencial de que no podemos reunirnos, de que no podíamos estar con aglomeraciones, que no podíamos salir de nuestras casas. Entonces, una sensación de que, bueno, pues vamos a quedarnos quietos, no vamos a entrar más, vamos a reunirnos más en nuestra iglesia, tenemos que tener nuestras puertas de templo cerrados, ya no va a haber más cultos hasta que el presidente diga. Y entonces nos ha quedado una sensación de que hay cosas que no podemos hacer hasta que no se acabe este tiempo de cuarentena, hasta que no se acabe este tiempo de emergencia sanitaria, este tiempo de emergencia de salud. Y entonces a veces la tendencia de nosotros nos limitamos únicamente a transmitir, como lo estamos haciendo, transmitimos nuestros cultos, hacemos la predicación, les anunciamos algunas actividades que vamos a hacer durante la semana y hemos creado las videoconferencias, pero hasta allí, y como que ya lo demás lo hemos dejado quieto y no podemos hacerlo hasta que no se acabe esta emergencia sanitaria. Pero aquí en el pasaje Jesús está diciendo en el versículo 14 que Él estableció 12 para que estuviesen por Él y para enviarlos a predicar. Y uno de los peligros que tenemos en este tiempo de cuarentena es que tenemos la tendencia, la sensación de que no hay que predicar la Biblia, de que hay que quedarnos quietos y no anunciar. Pero la tarea de la iglesia, mi querido hermano, es tenemos que seguir anunciando. Tenemos que seguir anunciando. Hay que comunicar el mensaje de la salvación. Hay personas que necesitan de Dios. Hay personas que Dios quiere salvar, que Dios quiere alcanzar. Y necesita que tú y yo, que hemos sido llamados por el Señor, que Él quiso llamarnos, Él quiere que tú y yo vayamos y anunciemos el mensaje de la palabra. Tú has sido enviado, Dios te escogió a ti para que estuvieras con Él, pero para enviarte, para anunciar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, a manera de conclusión, hemos dicho 3 cosas. El pasaje nos ha enseñado primeramente que Jesús escogió a sus discípulos porque ellos, fuera de eso, los discípulos seguramente cuando escucharon de la fama de Jesús se acercaron a Jesús y vieron interés por Jesús, pero si están con Jesús, si estuvieron con Jesús, es porque Jesús les dijo, vengan y síganme. Entonces, en segundo lugar, Jesús los llamó para que estuvieran con Él, para que lo acompañaran, para que aprendieran de Él. Y en tercer lugar, Jesús los llamó para enviarlos a anunciar, para enviarlos a predicar. Yo te animo, mi querido hermano, en esta mañana, para que tú consideres que Dios te ha llamado a ti, Dios nos ha llamado a nosotros, la iglesia de Dios ha sido puesta para que anunciemos el mensaje de Dios. Dios te llamó a ti porque Él quiso llamarte, porque Él te amó, porque Él te escogió, porque Él ve en ti una persona, un instrumento para la salvación. Y te ha escogido a ti para que estés con Él, para que pases tiempo con Él, para que busques momentos de relación, momentos de oración, de hablar, de escuchar, de no hablarle, una relación que va cada vez ser más fuerte. Pero recuerda que Dios te ha escogido para que tú vayas. Debemos continuar con el mensaje de Jesús. Recuerda lo que decía hace 10 momentos. Jesús estaba preocupado. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a continuar? ¿Quién va a anunciar?